Chicos, buen día a todos de nuevo. Ya hicimos las aclaraciones de la clase, de lo que tenemos que hacer, y vamos a empezar ahora, ¿sí? La semana que viene quedamos en la presentación de la unidad número 2, parte 2 sería, en donde ya vimos en la parte 1 todo lo que era algoritmo, todo lo que era estructura, tipo de estructuras, teoremas fundamentales de la programación estructurada, y ahora vamos a terminar de ver lo que son las estructuras que manejan este teorema, ¿sí? Estructuras, ya vimos estructuras eh, secuenciales, vimos estructuras de selección o de decisión, vimos la simple, la doble, la múltiple, con un pequeño ejercicio de dado un punto en el plano, decir en qué cuadrante se encontraba ese punto, lo vimos cómo se resolvían con dos tipos de estructura, ¿sí? Estructura de selección múltiple, y ahora vamos a ver la última de los tipos de estructura, que son estructuras de repetición. ¿De acuerdo? Pero para eso, no sé si ya lo di, pero vamos a comenzar diciendo algunos conceptos previos antes de ver la estructura, porque necesitamos de estos conocimientos como ser contadores, acumuladores y variables de bandera para poder aplicar en forma completa lo que son las estructuras de repetición. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, antes de empezar a ver estructuras de repetición, que son tres estructuras que vamos a ver, son dos que nos da la teoría, y una que es una estructura de tipo híbrida, ¿sí? Que es la que sale de la combinación de las dos primeras, pero que es la que más se lo utiliza. No sé si la habrán escuchado, los que no son recursantes, la estructura la estructura for, ¿sí? Es una estructura híbrida que sale de las dos anteriores que vamos a ver ahora, miren lo que es cómo es la cuestión de que esa estructura híbrida es la que más se utiliza porque se la confeccionó en una forma más directa, más fácil, ¿sí? De aplicar. Entonces es con la que ustedes siempre eligen para quedarse y utilizarla, siempre y cuando para utilizar esa estructura híbrida o for o para, ¿sí? Cumpla con una determinada condición, de que conozca la cantidad de elementos que se van a ingresar para poder iterar, para poder repetir, para poder utilizar esa estructura. Porque hay estructuras que si no conocemos la cantidad de elementos que se van a ingresar, no la podemos utilizar. Tenemos que utilizar aquella estructura que sí nos permite trabajar sin conocer la cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Porque esto repite hasta que el contador determina la cantidad de elementos que se ingresan, que ustedes dijeron que se iba a ingresar, y la estructura termina con un corte, termina de iterar, termina de repetir, no trabaja más. Entonces, si yo no conozco la cantidad de elementos, cuando la estructura produce el corte de control, o sea, la finalización de la iteración. No sé, va a entrar en un bucle infinito que directamente no va a salir nunca. ¿Se entendió? Bien, para eso vamos a utilizar lo que se llaman los contadores, acumuladores y banderas. ¿Sí? ¿Qué son los contadores, acumuladores y banderas? Un contador lo podemos definir que nos sirve para poder contar la cantidad de vueltas o ciclos que va a dar una estructura de repetición. ¿Sí? Entonces, nosotros, fíjense que con esto le quiero decir que el contador que yo ponga va a ir contando los valores que van ingresando y es el que está relacionado directamente con la condición lógica de la estructura. Si el contador ha llegado a la cantidad de números, corte. ¿Sí? Si el contador no llegó, la estructura va a seguir iterando. Si yo le digo, si ingresan 5 números, cuando el contador haya llegado al quinto número, el sexto ya no tiene que iterar. Ya la estructura tiene que dejar de funcionar, porque el contador le dice, hasta acá llegó. ¿Cómo se forma un contador? ¿Cómo se escribe un contador? ¿Cómo se crea un contador? Un contador es, ¿sí? Es un identificador, ¿sí? Más una constante.
Entonces, ¿cómo vamos a leer? El contador siempre cuenta, ¿sí?, de a uno, o sea, esa constante que yo le sumo al identificador, ¿sí?, esa constante es generalmente, y como punto de partida, el 1. Entonces, si yo tengo la sintaxis de un contador que me dice C de contador, ustedes ese C lo pueden llamar contador de pares, CP, contador de impares, contador de manzana, contador de pera, como ustedes, porque es un identificador. O sea, pueden darle el nombre que quieran, siempre y cuando no, el nombre que le den no sea un nombre reservado por una instrucción de lenguaje. ¿Sí? Entonces, le den el nombre que le den, va a ser, la sintaxis va a ser C de contador, recibe, es una operación de asignación, recibe el valor, escuchen bien ahora, de lo que tiene C inicialmente más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que a este valor de C yo le tengo que dar un valor inicial para que sumado 1 dé 1. ¿Qué valor inicial debe tener C? 0. ¿Ven que 0, son, 1. ¿Ven que son inteligentes? Me están respondiendo preguntas que tal vez ustedes nunca la vieron. Perfecto. C tiene que valer 0 para que el primer valor sea 1. Entonces C recibe el valor que tiene C inicialmente, que es 0, más 1, 1. Entonces C empieza valiendo 0, pero cuando yo lo incremento, ahora vale 1. Y el próximo valor de C, ¿cuál será? Lo que tenía C, que es 1, va tomando el valor anterior, es 1 más 1, 2. O sea, es el segundo valor, y así voy a ir contando. ¿Se entiende lo que es un contador? Sí, profe. Bien. Usted me puede decir, profe, esa constante que yo pongo ahí después del C, la constante que le sumo al identificador, siempre tiene que ser 1, parte generalmente de 1. Pero este contador también lo puedo utilizar para generar valores, por ejemplo, valores impares. Si yo pongo que el contador comience de 1 y le incremento 2, el primer valor, ¿cuánto va a ser? 1. El segundo valor, 3. 3. Y el tercer valor, 5. 5. 3 más 2 que le sumo, entonces no necesariamente siempre tiene que ser 1. Cuando yo quiero contar 1 por 1 los elementos que van ingresando, sí, la constante va a ser 1, porque voy contando de 1 en 1. Pero si quiero generar, ¿sí?, aleatoriamente los números impares, ¿sí?, lo pongo al contador C, que comience desde 1, y lo incremento en 2. Y voy a armar los números impares. ¿Se entiende, chicos? Eso va a depender de lo que les pida la situación problemática. Pero en general, la sintaxis de un contador, digámosle así, normal, es el identificador recibe el valor de lo que tiene el identificador inicialmente más 1. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuándo se utiliza un contador? Cuando ustedes les dicen cuente contador, aplican un contador. Contar, aplica un contador. Se desea saber cuántos valores son pares, aplican un contador. De 1 por vez. Pero ahora a ustedes le vienen y le dicen, yo le doy un billete de 5 pesos, le doy un billete de 10 y le doy un billete de 100. Quiero saber cuánto tengo. Ahí tienen que contar o acumular. ¿Acumular no sería? Acumular. Entonces ahí surge, nace lo que es un acumulador, que la misma palabra lo dice, sirve para acumular, sumar valores que yo tenía anteriormente o inicialmente, más un nuevo valor, un nuevo billete. Si yo tenía un billete de 5 y me da un billete de 10, ahora voy a tener 15. Si tenía 15 y me da un billete de 100, voy a tener 115. Y ahora eso me sirve para acumular, ¿sí?, en forma progresiva algún valor.
o algunos valores. Eso se llama proceso de acumulación. ¿Sí? ¿Y cuál sería la sintaxis de un acumulador? Es muy parecido al sumador, al contador. Pero nada más que en vez de sumarle una constante como el contador, le sumo una variable. Y esa variable van a ser los diferentes billetes que yo vaya ingresando, por ejemplo. ¿Sí? Pero siempre, acuérdense, según la sintaxis que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es lo que tiene inicialmente, cuánto yo tengo para tener, si me dan un billete de 5 pesos, y para tener inicialmente 5 pesos, ¿cuánto tiene que valer ese inicialmente? 0. 0. 0 más 5, tengo los 5 pesos. Entonces, tanto el contador como el acumulador siempre, generalmente, se lo inicializa con un valor inicial 0. ¿Se entiende? Entonces acá el X serán los billetes. El X será el billete de 5, el billete de 10, el billete de 100. Y al final de la acumulación yo tengo que tener 115 pesos. 0 más 5, 5. Ahora, al siguiente me dan otro billete de 10, pero ese ya no vale 0, sino que vale 5, más el 10 que ingresa nuevamente, 15. Ahora ya ese vale 15, más me dan un billete de 100, ¿sí? Que es el X que ingresa, 100 más los 15 que tenía, 115. Y ese va a ser el valor real y final del acumulador. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos? ¿Entienden? ¿O vuelvo a explicar? Bien. Y por último, las consideraciones previas antes de entrar a la estructura de repetición, tenemos que ver una variable, ¿sí? Llamada bandera. Esta variable bandera se la aplica generalmente, ¿sí? Esperen que grabe la clase, chicos. Entonces, la variable bandera se la denomina, ¿sí? Variable bandera, ¿por qué? O variable semáforo, porque cambia de estado. La variable bandera generalmente se le inicializa con un valor inicial que es 0. 0, y cuando se produce algún hecho dentro del proceso, esa bandera, ¿sí? Cambia de estado cuando se produjo el hecho. Si la bandera le doy un valor inicial 0 y durante todo el proceso, ¿sí? Se mantiene en 0 y al final yo pregunto, ¿la bandera se mantuvo en 0? Sí, entonces quiere decir que no hubo cambio en el proceso. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo le doy un juego de valores, de números enteros. Yo quiero saber si en ese juego de valores está el 5. ¿Qué manera de decir a la computadora o el programa que me diga, sí, sí está el 5? Hay muchas formas, pero la forma más fácil es utilizando una variable bandera. Entonces, yo ingreso un valor, ingresa el 1. Yo pregunto si el 1 es igual a 5, porque el 5 es el que busco, quiero saber si está. Me dice que no, la bandera se mantiene en 0. Ingresa el 7. ¿El 7 es igual a 5? No, la bandera se mantiene en 0. Ahora ingresa el 5, chicos. ¿El 5 es igual al 5? Sí. No, lo encontré. Sí. Entonces, yo lo encontré, como lo encontré, la bandera, ¿sí? Va a cambiar de estado, porque encontré el valor que busco. Entonces, pasa la bandera de un estado 0 a un estado 1. Se terminó, pasaron todos los números. Y yo al final pregunto, ¿la bandera se mantuvo en 0? No, cambió el valor. Entonces el 5 está. ¿Se entiende cuando se utiliza variable bandera? Es para ingresar si hubo cambio en el proceso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bien.
Así como la bandera la pueden inicializar con números enteros, 0 o 1, porque cambia, solamente puede tomar dos valores, 0 o 1, verdadero o falso, true o false. ¿Sí? Si yo utilizo booleanos, declaro la bandera como booleana, ¿sí? Entonces va a tomar inicialmente el valor falso. Cuando encontré el 5, pasa de falso a true. Y después pregunto al final, ¿la bandera está en falso? ¿Es igual a falso? No, es igual a true. Por lo tanto, lo encontré al 5. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos ahora, ya viendo las consideraciones previas para utilizar estructuras de repetición, vamos a ver los tipos de estructuras de repetición que vamos a utilizar durante la resolución de problemas. Nuestro teorema fundamental dice que, de la programación estructurada, dice que este teorema también es apoyado con diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Y esas estructuras ya vimos dos, que son las estructuras secuenciales y las estructuras de decisión. Vimos los diferentes tipos de estructuras de decisión que hay, ¿sí? La estructura simple, decisión doble y la múltiple. Hicimos un ejemplito de cada uno. Y ahora nos toca ver el tercer tipo de estructura, que son las estructuras repetitivas. ¿Qué se repiten? ¿Repiten qué? El proceso. Y esa estructura de repetición también está regida por un corte de control, que es una condición lógica, que es la que le dice a la estructura cuántas veces va a iterar, o cuántas veces o cuándo va a terminar el ciclo de repetición. Está representada también por un rombo de alguna manera. Entonces, dentro de la estructura de repetición vamos a ver tres, de los cuales dos están en teoría y la tercera es una explicación por separado, que es la estructura for o para, es una híbrida que sale de estas dos. Y es la que más utiliza, ¿sí? Pero no quiere decir que esta estructura, la while do y la repeat until, no la utilicen, ¿sí? Veamos la primera estructura, que se llama estructura while, ¿sí? No while ni while, ¿sí? Es la estructura while, que significa en inglés mientras la condición lógica sea verdadera, la estructura va a funcionar. Cuando la condición lógica deje de ser verdadera, pase a ser falsa, automáticamente produce el corte de control o finalización del bucle. ¿Sí? Corte de control o final del lazo es lo mismo. El lazo es lo que se repite. Y es lo que se repite siempre está dentro de la estructura. Lo que está dentro de la estructura, ¿sí?, de repetición, es lo que se repite, lo que la condición lógica le permite. ¿Se entiende? Entonces, decimos que una estructura while se ejecuta mientras la expresión lógica se cumpla, por lo tanto la estructura se ejecuta. ¿Sí? Ejemplo. Yo le voy a mostrar con la pizarrita cuál es la sintaxis de la estructura while do. ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que es la estructura while do. ¿Qué significa esto? Mientras la condición lógica sea verdadera, haga. ¿Sí? Do es haga y while es mientras. La condición lógica sea verdadera, haga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis gráfica de la estructura? Va la condición lógica primero y mire por dónde sale. Sale por abajo. Si la condición lógica se cumple, haga el trabajo. Caso contrario, la condición lógica no se cumple, la estructura deja de iterar. Pero como es una estructura de repetición, tiene un lazo, o sea, que vuelve, retorna, ¿sí?, hasta arriba de la condición lógica.
O sea, hace un bucle, un lazo. Todo, ¿qué se repite de esta condición lógica? El trabajo, el proceso. Es lo que se repite. ¿Cuántas veces se repite lo que la condición lógica le diga? Hasta que se cumpla. Mientras se cumpla, hace el trabajo. ¿Se cumple? Sí, hace el trabajo. ¿Se cumple? Sí, hace el trabajo. ¿Se cumple? No, se va. ¿Se entiende lo que es la estructura while loop? Sí. Y esta condición lógica generalmente está regida por un contador. Si el contador es menor que la cantidad de valores que yo ingreso, a n es la cantidad de valores, porque ahora yo al problema lo tengo que hacer general, no lo puedo hacer para 3, para 5, tengo que hacerlo para n, cumplir con las características, ¿sí?, de las pautas de NUT, que dice que el problema debe ser general. Entonces, este problema que yo resuelvo debe ser para 5 números, para 3, para 4, para 10, para todos. Pero usted me va a decir, profe, pero usted no está diciendo que era para 3 valores y decía que era la gente. Bueno, sí, en ese momento, hasta que ustedes aprenden a programar o a diagramar, la generalidad eran 3. Pero ahora la generalidad es n. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo lo primero que tengo que hacer es leer la cantidad de valores que van a ingresar. Lo primero que hago, leo n, porque n es la cantidad de valores que ingresan. Ingreso cada uno de los valores. De esos n valores. ¿Sí? Van a tener nx. ¿Sí? Puede llegar a tener 3, 4, 1, ¿sí? Y en este caso, n yo le dije que vale 3, entonces van a ingresar 3 valores. Cuando ingrese los 3 valores, la condición lógica va a terminar y al cuarto valor ya se termina. Una vez que yo ya tengo, les dado cuántos valores van a ingresar y voy ingresando cada uno de esos valores, yo voy a decir, ahora, mientras el contador, ¿sí? Yo el contador, ¿en cuánto lo hago inicializar? En 0 generalmente. Mientras el contador sea menor que la cantidad de valores que ingresan, que sea 3, o sea que n, trabaje, haga. ¿Sí? ¿Lo van viendo? ¿Se va a entender? ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a decir, bueno, perfecto, lo que quiero hacer es acumular 3 más 4 más 1. Entonces voy a decir, la suma va a ser igual a lo que tiene la suma inicialmente, va al valor de x que va ingresando. ¿Ven? Entonces, ahora también, si yo inicialicé el contador, también tengo que inicializar ¿quién? El sumador en 0, porque este sumador tiene un valor inicial. ¿Sí? C igual a C más 1, ingresa el valor, lo cuento. ¿Sí? Y esto es lo que se va a ir repitiendo, este proceso de ir acumulando, de ir contando los valores, eso es el trabajo en sí. Eso es lo que yo tengo en la sintaxis de la estructura que le llamo trabajo. ¿Sí? Que es lo que yo tengo acá. ¿Lo ven ahí? El trabajo. Y el trabajo es este proceso. Una vez que hice el trabajo, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que cerrar el lazo y volver a la estructura. O sea, ¿dónde vuelve siempre el while? Vuelve arriba de la condición lógica. Vuelve acá. ¿Lo ven? Sí. Hagamos funcionar esto. A ver si trabaja. Y cuando se termina, ingresan los 3 números, ya lo acumulé, repitiéndose este proceso, automáticamente sale por el no de la estructura, porque ya se cumplió la condición, esto va a trabajar mientras esta condición sea verdadera. Entonces, cuando sale, automáticamente hago la impresión de la suma y finaliza. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora le demos estos 3 valorcitos, le demos al diagrama, hagan en cuenta que ustedes lo hicieron con el DFD, ¿sí? A este diagrama. Entonces vamos
vamos directamente a darle valores. Ingresamos n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos valores tienen que ingresar en total? 3. Le damos n el valor 3. Leemos el primer valor. Leemos el 3. Y ahora dice, ¿cuánto vale c inicialmente? ¿Cuánto vale c? 0. 0. Y yo digo ahora, mientras, porque esta es una estructura while do, mientras el contador que vale 0 sea menor que n que vale 3, 0 menor que 3, Sí. 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 Entonces trabaja. Entonces viene por el sí. Ahora, ¿cuánto vale S? S recibe lo que tiene S inicialmente. ¿Cuánto es inicialmente S? 0. Más 3, porque es 3 quien ingresó. 0 más 3, 3. O sea que S vale 3. ¿Sí? Bueno, ahora incremento el contador, porque tengo que volver a incrementar el contador para ver si ya llegaron los 3 números cuando vuelva a la estructura, a la condición lógica de la estructura. Entonces, el contador recibe lo que tiene el contador. ¿Cuánto tiene inicialmente el contador? 3. No, el contador, ¿cuánto tiene inicialmente? 0. 0 más 1, 1. O sea que el contador vale 1. Ya tengo el primer valor acumulado. ¿Y ahora qué hago? ¿Hago algo más? ¿Necesito hacer algo más? No. Retorna al bucle para ver si vuelve a ingresar otro número o corta. Puede haber ingresado ya los 3 números, pero no ha ingresado 3 números porque el contador vale 1. Quiere decir que no ingresaron los 3 números. Por lo tanto, tiene que iterar nuevamente. Vuelvo al contador. Ahora, ¿cuánto vale el contador ahora? 1. 1. ¿Es menor que 3? Sí. Sí. Ahora les pregunto, miren lo que va a pasar acá. S recibe lo que tiene S más X. ¿Cuánto tiene S? ¿Cuánto vale Ese S? tenía 3. 3. Vale 3. Más X, ¿cuánto vale X? 4. 4. ¿Yo he leído X en alguna parte? No. Fíjense que va a seguir con el X3 y acá se va a armar un bucle 3, 3, 3, 3. Siempre va a sumar el 3 hasta que ingrese. O sea que los 3 valores que ingresen acá van a ingresar 3. ¿Qué pasa? La condición era menor a 3. ¿Cómo? O sea, la condición, digamos, que la he puesto ahí, digamos, es que C sea menor a N, que N vale 3, digamos. Si pone un número mayor. Está bien, N vale 3, eso no hay duda, N vale 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el X? Siempre voy a sumar el mismo X, porque ¿a dónde vuelvo a leer X acá? Dentro del ciclo. ¿Dónde vuelvo a leer? Pero claro, está fuera del ciclo repetitivo. Bien, perfecto, vamos, fantástico, está fuera del ciclo. Pero fíjense a dónde vuelve el ciclo el lazo. Vuelve acá, no vuelve acá a leer un X nuevo. Claro, vuelve al ciclo repetitivo, sería la condición. Perfecto, yo le digo X es 3, 4 y 1. ¿Sí? Ya he leído el 3. Ahora tendría que leer el 4. Cuando vuelva, ya tiene que volver con el valor 4 leído. Entonces, esto está mal. Porque siempre no va a volver. O sea, el ciclo cuando vuelve, no vuelve a leer un valor de X nuevo. Fíjense a dónde vuelve. Por la sintaxis de la estructura que yo tengo acá. ¿O no? Tiene que volver arriba del ciclo. ¿Cómo lo arreglan? ¿A dónde lo harían volver? La condición, vale, hacer el ciclo, X no tendría que ir abajo, o sea, dentro del ciclo. Tiene que estar en el ciclo para que dé el número. Estar en el ciclo. Perfecto, pero... O sea, N puede quedar afuera, pero X tiene que estar adentro. Perfecto, pero yo leí acá X, entró al ciclo, hice la suma, pero vuelve acá. ¿Cómo lo corregirían? ¿Que este X tiene que estar adentro? Yo lo puse afuera y está bien. Para el primer valor está bien. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a producir el error de esta estructura? ¿Sí? Se produce... Haga la segunda vuelta. ¿Cuándo?
Bien, correctísimo. Cuando hagas la segunda vuelta. El que me está hablando, ¿es recursante? No, Bien, bien, fantástico, me encanta. Perfecto. Entonces, ¿cómo corregiría al lazo? ¿A dónde lo haríamos volver? Para que tome el X. Nuevamente, vuelva a leer el X y vuelva a entrar al ciclo. Lo pondría acá al lazo. Pregunta abajo del contador que ingrese, digamos, que vuelva a ingresar X. Bien, ahora yo le pregunto, lo que acabo de hacer, ¿está bien? Quiero que me conteste un ingresante, no un recursante. Lo que acabo de hacer, ahí le di la solución. O sea, que acumulo, cuento y vuelve, ¿sí? Y me vuelve a leer un nuevo X y vuelve a entrar. ¿Está bien lo que hice? Supongo que sí. Uno Aunque y los otros, hay 65 adentro. no, para mí sí es así, digamos. Porque Bien. vuelve a tomar el valor de X. Vuelve a tomar, perfecto, vuelve a tomar el valor de X. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, el ciclo iniciaba donde dice CLN. ¿Cómo? El ciclo no iniciaba ahí en el rombo donde dice CLN. Acá inicia el ciclo, acá. Sí, ahí inicia el ciclo, acá. Chicos, está mal, porque si ustedes lo primero que hacen ustedes es resolverlo. Ah, no me tomo X, entonces ¿qué hago? Estiro el lazo, ¿sí? Y lo incluyo X. Pero fíjense una cosa, si ustedes me hacen esto en un determinado momento del año, significa que no saben la estructura. ¿Por qué? Porque la sintaxis me dice que siempre la estructura while retorna arriba del ciclo. ¿Cómo van a resolver? Ya es un problema suyo. Pero no me pueden tirar el lazo. ¿Por qué? Porque este no es ningún tipo de estructura. Esto no es ningún tipo de estructura. No existe esa estructura. Que el lazo vuelva arriba de un trabajo con un ciclo acá en el medio. Entonces, esto no sirve. Cuando ustedes, acuérdense, en un while, cuando ustedes lean el fuera del ciclo, siempre tienen que retornar leyendo nuevamente un valor de X acá abajo para volver arriba de la condición lógica. ¿Se entiende? No me pueden poner, ¿sí? No me pueden hacer una extensión de lazo y tomarlo al X, porque no sería ninguna estructura. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Leer acá, una de las soluciones es leer nuevamente un X acá, y ahora sí hago el retorno a donde corresponde y donde me dice la sintaxis de la estructura, que es acá. Y ahora sí, leo un nuevo valor de X, leo el 4. ¿Sí? Entonces ahora viene y dice, el contador que vale 1, ¿es menor que 3? Sí. Entonces vuelvo de nuevo, ahora dice, lo que tenía ese, que es 3, ¿sí? Lo que es 3, más el nuevo valor de X, que es 4, ahora ese vale 7. Incremento el contador, ya no vale 1, el contador es 1 más 1, 2. Leo el valor de X, leo el 1 ahora. Ya he leído 3 y 4, ahora leo el 1, retorna. ¿Qué dice? C, que vale 2, ¿es menor que N, que vale 3? Contéstenme. ¿2 menor que 3? Sí. Sí. Ahora incremento el acumulador. S recibe lo que tenía S, que es 7, más el nuevo valor de X, que es 1. Ahora, ¿cuánto vale S? 8. 8. Incremento el contador. Ya el contador no vale 2, sino que vale 3. ¿Sí? Leo un nuevo valor de X, cualquiera, porque ya no va a trabajar. Leo el 100.
Ya no va. ¿Por qué? Porque ya ingresaron 3 números. Entonces, vuelvo, dice C que vale, ¿cuánto vale C? Vale 3. ¿Es menor que N que vale 3? No es menor, es igual. Entonces, la condición se deja de cumplir, sale y me imprime el valor de S. ¿Cuánto vale el valor de S? 8. Y se terminó. Chicos, para evitar que vuelvan a leer un número en falso, ¿qué van a hacer ustedes? Le hago a cada par. Leo N. ¿Sí? Y pregunto, ¿el contador es menor que N? O sea que acá el contador vale 0. Y el sumador también vale 0. Entonces, no leo X acá, lo leo dentro del ciclo. ¿Sí? Y ahí están evitando leer un número en falso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Lo primero que hacen es leer el valor de X. ¿Sí? S igual a S más X. Suman el valor que acaban de leer. Incremento el contador para volver al ciclo. Y ahora sí, ya no me hace falta leer nuevamente un X para leer, porque ya lo leí dentro del ciclo. ¿Sí? Vuelvo acá y por el no, imprimo un valor de S y finaliza. ¿Se entiende? Entonces acá me está evitando que yo lea un número en falso. A pesar, si lo hacen de esta manera o lo hacen de esta manera, ¿sí? Es exactamente lo mismo, va a funcionar. Nada más que este número en falso lo van a leer, le ponen cualquier numerito, pero la estructura lo saca. Porque ya han leído 3 valores. Este es el cuarto valor que están leyendo. Y ese cuarto valor ya no trabaja. Solito la estructura lo saca. Y recuerden, chicos, ustedes el primer valor que inicializan es el valor 0. Si van a leer 4 números, es del 0 al 3, porque el 0 es el primero y el 3 es el último. 0, 1, 3 y 4. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Si toman el valor 0 como primer valor, ¿sí? Va del 0 al 3. Si ustedes quieren leer 10 valores y toman el 0, va del 0 al 9, porque el 0 es el primer valor. Si ustedes quieren que le diga, sí, se ha leído 10 números, entonces va del 1 al 10. Son 10 valores. ¿Se entiende o no? Cuidado con eso, ¿no? El 0 es la primera posición en C. En cambio, en otro lenguaje, al 0 como primer valor no lo toma. Lo toma al 1. ¿Se entendió? Sí. Bien, esa es la estructura mientras. Esa es la estructura while do. ¿Se entendió? Esa es la primera estructura que nosotros vemos. Profe, Sí, escucho. entonces para usar esta estructura tenemos que tener siempre la cantidad de elementos. Bien, no siempre. No siempre. ¿Vos sos recursante? Sí, profe. Bueno, no siempre. Vos sabés que no siempre. Pero vale la aclaración. ¿Sí? Ya ahora explico la próxima estructura y digo cuándo hay que tener en cuenta que tenemos que conocer N y cuándo no. ¿Mm? Bien, perfecto. Vale la aclaración. Ahora vamos a ver la segunda estructura de repetición, que es la estructura do while. Pero la estructura no se llama así do while. Nosotros ponemos el do while para poder codificar en C. El verdadero nombre de la estructura se llama repeat until. Repita hasta que la condición lógica se cumpla.
¿Se entiende? ¿Cuál es la sintaxis de esta estructura? Es al revés de la do while. Es el trabajo primero, se hace un trabajo primero y recién se pregunta si la condición se cumple para seguir repitiendo. Condición lógica, ¿se cumple? No. Si la condición lógica no se cumple, retorna al trabajo. Que haga tantas veces el trabajo hasta que la condición lógica se cumpla. Una vez que la condición lógica se cumpla, sí, automáticamente se termina. ¿Logran ver ahí toda la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre esta estructura y esta? La estructura while do sí retorna el lazo arriba de la condición lógica. En la estructura do while o repeat until retorna el lazo arriba de un trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos el mismo problemita con la estructura repeat until. Entonces, vamos a leer acá. Vamos a leer, primero leemos n. ¿Sí? Vamos a leer el valor de x. Hacemos primero el trabajo. Todo lo que hacemos, antes hacíamos la condición lógica y después el trabajo. Pero ahora vamos a hacer primero el trabajo y recién vamos a preguntar si la estructura se cumple o no. S igual a S más X. C igual a C más 1. Y decimos acá, repita hasta que la condición lógica se cumpla. O sea, el contador es igual a 10. Mejor dicho, no estamos mandando 10 números, ¿no? Es igual a, estamos mandando n números. En este caso es 3. ¿Sí? Si me dice que no, que el contador no ha llegado a los 3 números, ¿sí? Que vuelva a repetir. Entonces el lazo va arriba del trabajo. Vuelve a leer nuevamente un X, vuelve a sumar, vuelve a contar, pregunta, ¿el contador llegó al tercer número? No, vuelve a repetir, y cuando el contador llega a 3, ¿sí? La condición se cumpla, recién sale de la condición e imprime el valor del sumador. ¿Se entiende? ¿Ven la estructura? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como la otra, pero Sí, está profe. como invertida. ¿Cómo? Que es parecida a la otra, pero está como invertida, por así decirlo. Parecida, nada más que en la while do es control, trabajo, y vuelve arriba el control. En cambio, en la estructura repeat until o do while es el trabajo y después el control. ¿Sí? Acá, chicos, yo tengo, para la while do, tengo n repeticiones. ¿Sí? Acá n mínimamente vale 1. Perdón. Le explico. Mínimamente vale 0. Acá mínimamente vale 0. N. ¿Sí? No le pongamos esta n así porque se van a confundir, va a creer que una m. Le pongamos, tenemos n repeticiones. Entonces acá lo borremos. Y acá mínimamente tenemos 0 repeticiones. ¿Por qué decimos que en la while do tenemos 0 repeticiones mínimo? ¿Por qué? Porque si a primera instancia la condición lógica no se cumple, se va y no hace ningún trabajo. O sea, tenemos 0 trabajo, 0 iteraciones, mínimamente. Si la condición no se cumple, directamente sale. Entonces, n, la cantidad de repeticiones o de iteraciones, es 0. Por eso esta se llama exacta. Es una estructura exacta.
En cambio, en la do while, ¿sí? N, mínimamente, ¿cuánto es? 1. Porque se hace el trabajo una vez, si la condición se cumple, ¿sí? Automáticamente sale. O sea que mínimamente acá vamos a hacer un trabajo. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Seguro. Bien, y vamos a la última estructura, ¿sí? Que es la estructura for. ¿Sí? Esto en español es la estructura para. ¿Sí? Lo que ustedes utilizan en DFD, ¿sí? No van a utilizar la repeat until. No está para generar la repeat until. No trabaja el DFD con repeat until. Trabaja con while do, o trabaja con la para. ¿Sí? Entonces la para, ¿sí? Es la siguiente. La sintaxis de la para es la siguiente. Miren cómo es la sintaxis gráfica de la para. Acá tiene el contador que lo inicializa en el 0. Tiene 3 parámetros, punto y coma. Tiene la condición lógica, que la tienen en todas las otras estructuras. ¿Sí? Y tienen el contador. C igual a C más 1. Entonces, si esta condición lógica comienza, ustedes ven que yo no pongo contadores ni leo n acá arriba, ¿verdad? ¿Sí? En este caso voy a leer n, pero fíjense, ya le hago el problemita, el mismo problemita lo voy a hacer con el para, pero quiero que vean la sintaxis primero de, se hace, si la condición se cumple, entonces el trabajo, ¿sí? Se realiza. Una vez que se realiza el trabajo, vuelve a la condición lógica, pregunta, incrementa el contador, ¿sí? Pregunta si llegó a la cantidad de n, de 3, ¿sí? Si no llegó, trabaja. Este es el sí de la estructura, ¿sí? Y este es el no de la estructura. Cuando ya se cumplieron, ingresaron los 3 valores a sumar, automáticamente el cuarto hace que salga. Y ahí se termina. ¿Cómo sería el problemita que nosotros tenemos que hacer, que venimos haciendo, que se ingresan n valores y acumularlo en S? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es leer n. ¿Sí? Y ahora digo, para, el contador comienza en 0, punto y coma. ¿Sí? La condición, mientras el contador sea menor que los números que ingresan, ¿sí? Incremento el contador en 1. Entonces, si esto se cumple, entonces, ¿qué hago? S igual a S más X. ¿Tengo que incrementar el contador acá? No, porque ya lo estoy incrementando acá, se incrementa solo. Todo esto lo hace internamente. ¿Sí? Pone C en 0, hace la comparación de la condición lógica e incrementa el contador. ¿Sí? Entonces, una vez que acumuló los 3 valores, vuelve acá y cuando termina de acumular, pasan los 3 valores, se cumple la condición lógica, termina de iterar y ahora acá imprime, por el no, imprime el valor del contador y finaliza. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Leo n, leo 3. ¿Sí? Pone el contador en 0. Dice 0 menor que 3, sí. Entonces incrementa el contador y ya lo deja incrementado internamente en 1. Lo incrementa, 0 más 1, 1. Entonces pasa, pero acá pasa el primer valor que es el 0. Esto va a ser para el segundo valor cuando vuelva. Entonces dice, S recibe lo que tiene S más X. ¿Sí? Ah, perdón.
Perdón. Acá me falta leer el X, ¿no? Perdón. Siempre en el for se lee el X adentro, ¿no? Leo el X y ahora sí. Entonces leo el X. El X es, ¿se acuerdan? Eran 3, creo que el primer X. Entonces ese va a ser 0 más 3, ese vale 3. ¿Qué hago ahora? Vuelvo, ¿sí? Ahora digo, ¿el contador que vale 1 es menor que n que vale 3? Sí, leo el otro X, ¿sí? Incrementa el contador en 1, ahora vale 2, esperando el segundo valor, el otro valor. ¿De acuerdo? Entonces leo el 4. Y dice, suma, recibe lo que tiene la suma, más 3 lo que tenía, más el valor nuevo que ingresa 4. 3 más 4, ahora la suma vale 7. Y ahora vuelvo de nuevo. ¿El contador cuánto vale? Vale 2. 2 menor que 3, sí. Incrementa el contador, no vale 2, vale 3. El contador vale 3. Y vengo acá, leo el otro valor, leo un 2. Dice, ese recibe lo que tenía anteriormente, que es 7 más 2, ahora ese vale 9. ¿Sí? El contador en cuánto quedó incrementado, en 3. Cuando vuelve, dice 3, el contador que vale 3, ¿es menor que 3? No, automáticamente sale, imprime el valor de ese que es 9. ¿Se entendió el for? Sí. Miren, hice el mismo problema con las 3 estructuras. Hice el mismo problema con las 3 estructuras. Con la while, con la do while y con la for. ¿Ven los parámetros de la for? ¿Lo entienden, no? Sí, ¿Ven profe. que estos parámetros que están adentro del for, que es todo juntito, yo en la otra estructura, ¿sí? Lo hago afuera. ¿Sí? Inicializar, acá me falta, perdón, acá me falta inicializar el contador en 0 e inicializar la suma en 0. ¿Ven que acá lo hago afuera de la estructura? En cambio en el for va todo adentro. Va el contador, va la condición lógica, inicialización de contador, condición lógica y incremento del contador, van todo dentro de la misma estructura, dentro de la condición lógica. ¿Sí? Bueno, y ahora viene lo que su compañero en algún momento nos decía. Yo acá tengo el valor, un valor que yo le di un valor de n, que yo lo conozco, ¿verdad? Yo ingreso el valor de n, acá leo n, ¿sí? Y en el for estoy leyendo n, ¿o no? Yo el valor de n lo conozco. Pero ¿qué pasa si al valor de n no lo conozco? Si al valor de n no lo conozco, ¿sí? No se puede utilizar la estructura do while. Si al valor de n no lo conozco, no puedo utilizar la estructura for. La única que me quedaría utilizar es la estructura while do. La while do sí se puede utilizar cuando no conozco el valor de n. Ejemplo. Un problemita. Se da, un banco necesita realizar, ¿sí? Un banco necesita realizar la acumulación de cheques y decir cuánto se recaudó por cheques, por cambio de cheque al final del día. Entonces, le dan como datos el número de cheque. Le dan como el dato el importe del cheque. Y le dan como datos el número de cuenta del cheque. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, perfecto, profe, pero ¿cuántos cheques van a ingresar? Ah, no sé. O ustedes cuando van al banco le preguntan al cajero, ¿usted sabe cuántos cheques van a ingresar hoy?
Y me podrían decir, profe, bueno, hagamos una cosa, le demos un número grande de cheque, ¿sí? Para que así el N sea 1.000.000. Es imposible que entre 1.000.000 de cheques en un banco por día, ¿verdad? No es conveniente usar el ciclo repetitivo de while do, porque cumple la condición, se haga mientras. Bueno, pero vos tenés que saber cuánto, o sea, cuánto van a entrar. Fíjate que la while do, acá al principio, fíjate acá en grande, yo conozco n, mientras el contador sea menor que n, pero yo no conozco n. Entonces, desde ya vos sabés que tenés que descartar la do while y la for. Entonces tenés que utilizar la while do. Pero perfecto, profe, pero si usted nos enseñó que para la while do también tenemos que conocer n. No necesariamente. Para la while do no, para la otra sí. Vos fíjate acá, yo te doy cuántos cheques van a entrar. Se ingresan una cantidad de n cheques. Y se da como datos el número de cheque, el importe y el número de cuenta. Determinar cuánto recaudó el banco en razón de cheques. Y ahora yo les pregunto, ¿sí? No se vayan porque este problema es muy importante, ¿no? Es muy importante, con esto termino estructuras. ¿Sí? Ya estoy viendo que están abandonando. Pero el que se quede va a ganar. Entonces, chicos, acá yo, n cheques, no sé cuánto vale n. ¿Hasta cuándo va a repetir la estructura? ¿Hasta cuándo voy a cargar los de n? Entonces ustedes le preguntan al bancario, al cajero del banco, ¿usted sabe cuánto cheque? No, pero hagamos una cosa. El profe nos enseñó, le pongamos esta cantidad de cheques. Perfecto, le pongamos 1.000.000 de cheques. Total, no van a entrar nunca 1.000.000 de cheques. Pero ¿qué le parece que ese día entre 1.000.000? ¿Le sirve el problema? Entonces lo resolvemos, n es 1.000.000, lo resolvamos con un for. Total, nunca. Entonces, ¿le sirve esto? Si le entra 1.000.000 en un cheque, ¿le sirve el for? No, porque cuenta hasta n. Entonces el problema no es general, no está matando. Entonces, ustedes, chicos, para utilizar la while do, que es la única estructura que se utiliza cuando no se conoce el número de valores que ingresan, ustedes pueden armar la condición lógica de corte. Cuando el operador presiona una tecla y lee esa tecla, la condición lógica, deja de iterar. Entonces viene el cajero, dice, bueno, yo voy a ingresar, por ejemplo, por darle un ingreso, un asterisco. Cuando el valor que ingresa es distinto de asterisco, trabaja. Cuando ingresa el asterisco, deja de trabajar. Perfecto. El operador hace el corte de control. Entonces, cuando yo tengo este problema que no conozco n, ustedes cómo armarían, ¿sí? En base a los datos que tienen, ¿cómo armarían su corte de control? Utilizando uno de estos tres. ¿Cómo armarían el corte de control? Usándola mientras y que la cantidad de cheques sea distinta de 0. La cantidad de cheques. No, si yo no tengo cantidad de cheques, no sé qué cantidad de cheques entra. No leo n. O sea que yo acá tengo que va a ingresar. Acá va a ingresar. Como datos, va a ingresar el número de cheque, va a ingresar el importe y va a ingresar el número de cuenta. Esos datos que yo tengo que ingreso. No ingreso n porque no lo conozco. Ahora digo, mientras que, ¿cuándo se produce el corte? Y acá voy a tener una suma en 0, porque la suma S va a ir acumulando los importes de los cheques. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo armaría la condición lógica acá? Acá vamos a demorarnos, queda un ratito más porque es la última clase que tienen, chicos. ¿Sí? Pero necesito terminar este problema, que ustedes entiendan cómo van a generar la condición de corte de control de la estructura. Esta es, acuérdense que es una estructura while do. Ustedes ven
la sintaxis de la estructura que va a la condición lógica primera, ya tienen que saber que no es while. Si la condición lógica está al final y primero va el trabajo, es una do while, una repeat until. Y si es con el simbolito particular, ¿sí? Es una for. Si acá está el ingreso de datos y acá está, en primera instancia, está el corte de control de la estructura de la condición lógica, es una while loop. Ya tienen que empezar a identificar la estructura de una. ¿Sí? Yo les pregunto, ustedes tienen que tomar uno de estos tres datos que ingresan y ponerlo como condición lógica. ¿Cuál utilizarían? ¿Cuál no tendría que ser de estos para que yo lo utilice? ¿Cuál? A ver, ¿cuál dándole un valor? Escúcheme, ¿cuál dándole un valor? ¿Sí? Yo puedo decir, esto nunca puede suceder. Yo creo que el número que podría, el valor que podría utilizarse reemplazando al contador a n sería el número de cuentas, porque un cheque no podría hacerse, o bueno, no tan solo un cheque, o sea, tanto en general, no se puede hacer algo de más si es que no se cumple la condición de que ese algo exista. Sería Bien, como decir, tomar los valores que tenga, la cantidad de valores que tenga X. o sea, te estás entendiendo vos, pero hace que entendamos todos. Está bien, ¿no? Está acertado. Yo lo entiendo, pero ¿todo entiende lo que su compañero le dijo? No. No, ¿Podría ser un importe de cheque cero? Sí, puede ser. Sí, también puede ser. Puede ser. Si yo le pongo cero, ¿qué hace el cajero? Le pone un sello y lo guarda el cheque. No paga nada. ¿Vale? O sea, el importe no podría utilizarlo como cero. Al Bueno, número pero se puede utilizar un valor, digamos, que sea, en este caso, podría ser como string, digamos, que sean letras. puede ser, pero vos fíjate acá que yo te doy tres datos. Yo quiero que me utilices uno de estos datos porque vos no tenés más datos, no podés inventar los datos de entrada. No me podés inventar. Vos tenés tres datos y tenés que utilizar estos datos para armar el corte de control. Sí o sí. No me podés inventar datos. Me tenés que usar lo que el programa te da. Yo le puedo preguntar, ¿el número de cheque puede ser cero? No, No, No. ¿El número de cuenta puede ser cero? No, no puede ser cero, porque el número de cuenta tiene que tener un valor. claro. ¿Sí? Entonces, podríamos utilizar el número de cheque o el número de cuenta para el corte de control. Utilicemos el número de cheque. El número de cheque nunca puede ser cero. Tiene que tener por mínimamente 00001. Entonces, ustedes dicen, mientras el número de cheque sea distinto de cero, trabaja. S es igual a S más el importe que tiene como dato del cheque. Y van acumulando los cheques, el valor de los cheques. Si quieren contar cuántos cheques van ingresando, cuéntenlo, pero si quieren contar, lo cuentan. Si no quieren contar, no lo cuentan. Este contador puede ir o no. ¿Sí? Y acá, como el número de cheques lo he leído afuera de la condición lógica, entonces para retornar, acá vuelvo a leer un número. Y recién se produce el lazo o retorno de la estructura. ¿Y a dónde va a retornar? Acá. ¿Sí? Y cuando sale, imprimo la suma de lo que, perdón,
Imprimo la suma. Entonces, a ver si funciona. ¿Sí? Viene el primer cliente. ¿Sí? Ingresa el número de cuenta, el 1, número de cuenta, número de cheque 1, ¿sí? El importe 100 pesos y el número de cuenta 1. ¿Sí? Dice, el número de cheque que vale 1 es distinto de 0. El número de cheque 1 es distinto de 0. Sí, Sí. Sí. Entonces suma lo que tiene inicialmente el acumulador, que es 0, más el importe que ingresa, que era 100. O sea que ahora vale 100. Cuento C más 0 más 1, 1. Porque C también comienza en 0. ¿Y ahora qué hago? Leo el próximo número de cheque. El número de cheque es 423. Dice, ahora vuelve. Dice 423. ¿Sí? Perdón, acá tienen que... Perdón, me faltaría el número de cheque y ¿qué más? ¿Qué más se ingresaría? Número de cuenta. El monto. La cuenta es la misma. El monto. El importe, muy bien. Y ahora sí, retorna. ¿Sí? Ingresa 300 pesos de importe. Retorna. El número de cheque es 423. Dice, número de cheque, que es 423, ¿es distinto de 0? Sí. Sí. El importe es 100 más 423 más 300. Ahora tengo acumulado 400 pesos con el segundo cheque. Lo cuento, ya no vale 1, ingreso el segundo cheque. ¿Sí? Vuelvo a leer el número de cheque. El número de cheque es 315. ¿Sí? El importe es 1000. Retorno. Dice, número de cheque que vale 315. ¿Es distinto de 0? Sí. Acumulo lo que tenía 400 más el nuevo importe 1000, ahora es 1400. Leo un nuevo número de cheque, 1320. El importe, 1.000.000. ¿Va a trabajar para este? No. Entonces, va a trabajar. Perfecto. Viene para acá, dice, número de cheque que vale 1320. ¿Es distinto de 0? Sí. Sí, acumulo lo que tenía, 1400 más 1.000.000. ¿Cuánto tengo ahora? 1.000.000, 1400. 1.000.000, 1400. 1.400. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Hay más gente en la cola para cambiar cheque? No, no hay más nadie, son las 1:30. Cierra el banco. ¿Qué ingreso? El número de cheque ingreso un 0. 0 para que termine. No lo hago terminar, ingreso un 0 en importe y vuelve. Dice, el número de cheque que vale 0, ¿es distinto de 0? No. No, entonces sale del bucle, lo hago terminar al sistema y acá me dijo que se recaudó 1.100.400. Yo he producido, ingresando un 0, he producido o produje el corte de control de la carga de cheques. Entonces, estoy utilizando una estructura do while cuando no conozco n. En cambio, las otras no puedo. ¿Sí? ¿Y cuántos cheques ingresaron? Ingresaron 2 cheques para cambiar o 3 cheques. ¿Sí? Porque eran 3 valores. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, se entendió. Disculpe, ¿podría mostrar desde arriba, ir bajando todo lo que escribió así, les hago captura, por favor? ¿No? ¿Quede más chiquita la pantalla? Ahí. No, ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí, sí. Esa es la primera. Esa es la estructura while do. Avísame, así vaya pasando.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Esta es la para. Para. Listo. ¿Sí? Y este es el ejemplito que vimos. Bien. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, sí. De todas maneras, esta clase se está grabando, así que ya la dejo como clase ejemplo, ¿no? Bien. Gracias, Bien, profe. chicos, ya hemos visto, con esto damos por terminado la explicación de las estructuras, hemos dado un ejemplo de cada una, de la secuencial, de la estructura de decisión y estructura de repetición. ¿De acuerdo? Vimos los tres tipos de estructura, vimos un ejemplo de cada uno, ¿sí? Y ahora la clase que viene, ¿sí? Con esto damos por terminada la clase, y la clase que viene ya vemos lo que es lenguaje de codificación, codificación en C. ¿Sí? A mí me sirve y me basta una sola clase para explicar el lenguaje C. ¿Sí? Vamos a ver cómo se codifican las diferentes estructuras, porque acá lo que tenemos que codificar son las estructuras, los problemitas. ¿Qué hicimos con las estructuras? Vamos a ver cómo se arma un problema, cómo se lo corre en el DevC, ¿sí? Cómo se ponen las librerías, qué son las librerías, declaración de variables y zona de ejecución. ¿De acuerdo? Así que para la clase que viene no falten, porque vamos a ver lo que es el lenguaje que viene, si Dios quiere. Bueno, chicos, con esto estoy por terminar la clase, y esta clase la voy a poner como clase número 3 de la unidad 2. Bueno, profe. Chao, Muchas profe. Hasta luego.